Bueno, el día de hoy vamos a estar viendo un par de herramientas con las que todavía no habíamos estado trabajando, pero que nos van a venir muy bien dependiendo del tipo de proyecto que nosotros estemos realizando, ya que dependiendo la magnitud del programa, puede ser que nosotros en el proyecto no estemos utilizando uno o dos formularios. Capaz que en un mismo proyecto tenemos 5, 6 o más formularios dentro. Entonces puede ser que necesitemos organizar todos esos formularios y de alguna manera poder acceder a cada uno de ellos. Nosotros vimos que para poder trasladarnos entre un formulario y otro, yo por ejemplo acá en la sección de proyecto voy a hacer clic derecho y voy a agregar un formulario nuevo. Yo cuando ponga play me va a estar ejecutando el formulario número 1. Le voy a asignar un título a todos para poder identificarlos. Vamos a poner formulario 1. Voy a ir acá y le voy a poner acá formulario número 2. Entonces cuando yo ponga play voy a tener acá el formulario número 1 y si quiero acceder al formulario número 2, sí o sí, hasta acá yo necesito hacer un botón el cual me permita ir al formulario número 2. Tengo que agarrar este botón y programarlo, decir, bueno, quiero que al momento de hacer un clic en este botón se muestre en pantalla el formulario número 2. Entonces recién ahí, cuando yo lo presione, se va a estar abriendo el formulario número 2. Lo mismo ocurre si yo necesito navegar entre estos formularios. Voy a tener que ir al segundo formulario y hacer el mismo proceso. Diseñar el botón y decirle ir al formulario número 1. form1.show. Entonces ir al formulario 2, ir al formulario 1. Entonces de esta manera, mediante botones, me voy trasladando entre cada uno de los formularios. Ahora, pensando en un proyecto que puede ser muchísimo más grande, yo voy a necesitar, obviamente, suponiendo que son 6 formularios, ¿qué pasa si yo quiero acceder desde el formulario número 6 al formulario número 2? Voy a necesitar de un botón para poder abrir ese formulario. ¿Y qué pasa si desde el 6 no solamente quiero acceder al número 2, quiero acceder a los otros 5 formularios? Tendría que hacer 5 botones en la pantalla. Implicaría tener que hacer 5 botones en cada uno de los formularios para poder acceder a cada uno de ellos. Si bien se podría hacer, no hay ningún inconveniente, no hay ningún impedimento, el tema es el siguiente: estaría ocupando espacio en la pantalla con botones para desplazarme entre los registros. Entonces, una manera más sencilla de hacer lo siguiente, voy a crear un tercer formulario y vamos a llamar acá formulario número 3. Listo, ahí ya tengo 3 formularios. Lo que voy a hacer es crear un formulario principal. ¿Qué sería esto? Cuando nosotros hacemos clic derecho y vamos acá a la lista de agregar, tenemos distintos objetos. Tenemos formulario y abajo hay un objeto llamado formulario MDI. Yo presiono el botón abrir y lo que va a hacer es crear un formulario que va a tener, o sea, en apariencia es exactamente igual a los otros, con la diferencia que tiene un fondo distinto, o sea, va a tener un fondo oscuro en este caso.
Entonces, esa es visualmente una de las principales diferencias. Diferencia número 2. En los otros formularios nosotros podemos insertar los objetos, labels, botones, listas desplegables, botones de opciones. En cambio, en los formularios que son MDI, nosotros no vamos a poder dibujar elementos dentro, ya que si yo, por ejemplo, hago doble clic en el botón, me dice, los controles sin la propiedad de alineación no se pueden colocar directamente en el formulario MDI. Lo mismo si yo quiero insertar otros elementos como labels y cajas de texto, que uno está acostumbrado siempre, al menos un label colocar dentro del formulario. Entonces, la utilidad que tienen este tipo de formularios es trabajar a modo de contenedores, ya que lo que nos va a permitir es utilizar múltiples ventanas, o sea, múltiples formularios. Si yo presiono play, se abre el formulario número 1 normalmente como se ejecuta siempre. Pero si voy acá, en cada formulario, en la lista de propiedades, más abajo, hay una propiedad llamada MDI Child, que por defecto está en falso. Entonces, voy a cambiar esta propiedad que está en false y se lo voy a cambiar su valor a true. De esta manera le estamos diciendo que este formulario es un formulario hijo que va a ir dentro del MDI. Entonces, cuando yo presiono play, me aparece el formulario MDI y recién adentro me muestra el siguiente formulario. Voy a hacer lo mismo con los otros. Voy a formulario número 2, busco la propiedad MDI que está en false y de la lista la voy a pasar a true. E incluso la apariencia de los iconos cambia y se ve ligeramente transparente, o sea, cambia la opacidad. Voy acá, MDI y pasamos a true. Listo. Al poner play, vamos a ver que me va a estar mostrando lo que sería el formulario número 1. Y si yo lo cierro, el resto de los formularios no van a aparecer automáticamente en pantalla. Esto se debe a un tema de distribución de los elementos dentro del formulario. Lo que voy a hacer es lo siguiente. En cada uno voy a ir acá en el form load y le voy a decir que la posición de este formulario, o sea, en vez de poner form1.top 0 y form1.left 0, que es el posicionamiento del borde superior y el posicionamiento tomando como referencia el borde izquierdo, en vez de escribirlo de esta manera, se puede colocar de esta forma. Mi.top va a ser igual a 0 y mi.left va a ser igual a 0. Al colocar estas propiedades, acá estoy en el formulario 1, me voy a ir al formulario número 2 en el form load y repito el mismo procedimiento. Entonces acá, fíjense, yo lo cierro, pero igualmente no se está visualizando, a pesar que yo le estoy colocando todas las posiciones. Estos elementos, estos formularios, están de alguna manera flotando dentro de la pantalla. Entonces yo le tengo que decir que en vez de estar flotando, van a quedar como elementos fijos ahí dentro. Así que lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero, antes de hacer cambios en la apariencia, me voy a fijar que al momento de ejecutarlos, vemos que el formulario no toma el tamaño completo del MDI.
sino que simplemente se queda en un pequeño espacio reducido, en la posición que le indicamos, en la parte superior y a la izquierda. Así que vamos a hacer lo siguiente, no solamente le voy a indicar el posicionamiento que tiene que tener, sino que además le voy a cambiar el tamaño. Y le voy a decir, bueno, el alto de este formulario va a ser equivalente al alto del MDI. Y el ancho de este formulario va a ser equivalente al ancho del MDI. Esto sería tanto en... lo tengo que colocar en cada uno de los formularios. Entonces tenemos el mismo ancho, el mismo alto y el posicionamiento. Y después haremos lo mismo con el formulario número 3. Voy a agarrar todo este código que se encuentra acá y lo voy a posicionar para decir, bueno, este ancho va a ser equivalente y va a ser el mismo del MDI. Vamos a tener todo exactamente igual para cada uno de los formularios. De esa forma va a tomar las mismas propiedades. Ahora, ¿cómo hago para visualizarlos? ¿Cómo hago para verlos? Dentro del MDI habíamos dicho que no podíamos colocar botones para poder ir a un formulario u otro. Pero nosotros tenemos dentro del formulario una opción que nos va a permitir generar un menú. Nosotros, por ejemplo, acá tenemos el MDI y en la parte donde se encuentran las propiedades tenemos este botoncito que funciona a modo de menú. En el momento que nosotros hacemos un clic se va a estar abriendo el editor de menú. El editor de menú lo que me va a permitir es crear un menú como el menú tradicional que tienen todas las ventanas. Y voy a decirle que va a estar abriendo el formulario número 1. Mediante la propiedad caption le voy a decir el texto que va a aparecer. Puedo incluso escribir abrir form 1 o abrir formulario 1 incluso. Formulario 1. En el name, acá, este es el nombre que nosotros le vamos a estar asignando y vamos a utilizarlo después desde código. La forma de identificarlo sería ponerle menú, MNU, al inicio y acá asignarle un nombre, por ejemplo, form 1. Si yo pongo aceptar, vemos que se acaba de crear este menú y me dice abrir formulario. Si yo regreso al editor de menú, acá se visualiza tal cual como lo tenemos. ¿Qué pasa si quiero agregar otro botón? O sea, otro menú. Acá tengo archivo, tengo edición, ver, proyecto. Así como está, por ejemplo, acá tenemos la opción de insertar. Depende de donde yo esté posicionada, acá adentro, fíjense que al presionar insertar, me insertó un renglón arriba. Vamos a eliminarlo. Yo lo que tengo que hacer primero es presionar siguiente para indicarle, bueno, acá abajo es donde voy a estar insertando un nuevo menú. Por ejemplo, abrir formulario 2. Y en el nombre le pongo menú form 2. Así como está, siguiente, abrir formulario 3. Menú form 3. Y recién presiono aceptar.
Y acá tenemos los botones. Abrir formulario 1, abrir formulario 2 y abrir formulario 3. ¿Cómo hacemos para programarlo? Ya que hasta ahora simplemente fuimos al editor de menú y creamos el menú acá adentro. En el momento que yo hago un clic o doble clic, fíjense cómo va a ir a la vista de código y me va a estar mostrando según el nombre que nosotros le proporcionamos. Por eso el nombre era importante, para después poder identificarlo desde la vista de código. Desde el menú Form 1 voy a estar abriendo el formulario número 1. Acá voy a estar abriendo el formulario número 2. Y acá voy a estar abriendo el formulario número 3. Entonces si yo presiono abrir formulario 2, me trae el formulario número 2. Si hago clic acá, me trae el formulario número 3. Y si hago clic acá, me trae el formulario número 1. Entonces, de esta manera, al tener los formularios hijos dentro, significa que si yo, por ejemplo, ingreso un MDI, le puedo crear una barra de menú para poder desplazarme entre cada uno de los formularios. De esta manera evito el hecho de tener que hacer los botones dentro de cada formulario de manera individual. ¿Alguna duda hasta este punto con el MDI? ¿Algo que no se haya entendido? Ok. Bien. Bueno. Vamos a ver un pequeño detalle acá con los formularios. Bien, entonces, acá tenemos lo siguiente. Dentro del editor de menú, ¿qué fue lo que hicimos? Desplazamos uno debajo del otro, o sea, íbamos poniendo siguiente, y esto se iba generando un menú uno al lado del otro. Pero normalmente nosotros en el menú tenemos un solo menú que al momento de hacer un clic se despliega una lista dentro. En ese caso, lo que vamos a hacer es modificar y vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a insertar arriba de todo y voy a decir abrir formularios. Abrir formularios, le voy a poner abrir. Si yo le pongo aceptar, esta opción de abrir formularios se va a estar posicionando al inicio de todo. Pero en este caso yo lo que necesito es que se estén abriendo cada uno de estos formularios. Acá voy a cambiar el nombre, voy a poner formulario 1 simplemente. Perdón, el nombre, el caption, mejor dicho. Y acá yo necesito que formulario 1, 2 y 3 no sean un menú independiente, sino que sean un submenú de la opción que se encuentra arriba, que es abrir formularios. Para eso hacemos un clic, por ejemplo, en el formulario número 1 y tenemos estas flechitas. Tenemos unas flechitas que van hacia los costados. En el momento que hacemos un clic, fíjense que se agregaron unos puntos suspensivos. Significa que estas opciones van a ser
un submenú, o sea, subopciones que se encuentran y se despliegan desde la opción que se encuentra arriba. Entonces, al tener estos puntitos delante, le estamos diciendo que estas opciones van a salir de este menú. Fíjense que desaparecieron, y a diferencia de otras herramientas que funcionan simplemente en vista de ejecución, cuando estamos trabajando con el menú y tenemos un submenú dentro, podemos visualizarlo directamente en tiempo de diseño. Entonces de acá podemos ver el funcionamiento. Y acá queda un poquito más prolijo, porque hago un clic en abrir formularios, se despliega la lista de opciones y yo puedo elegir a qué formulario quiero desplazarme directamente. Y vamos a ponerle stop. Entonces acá tenemos el formulario, le colocamos el menú, o sea, fuimos al editor de menú, le hicimos el menú dentro, y después a cada uno de los formularios hijos le cambiamos su propiedad MDI child a true. Esto por un lado. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, maximizo o cambio el tamaño del MDI? Podemos ver que el formulario hijo que se encuentra acá no cambió el tamaño. Y si yo voy al formulario número 2, ahí vemos que cambió. Y si abro el formulario 3, vemos que también cambió. Y si regreso al 1, vemos que sigue del mismo tamaño. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Nosotros le dijimos mediante código que en el momento que el formulario se cargue y se esté visualizando en la pantalla, una vez que se carga, va a tomar el tamaño del MDI. Entonces, cuando se carga, el formulario 1 es el primero que se muestra. Entonces, por ese motivo, el tamaño queda pequeño. Si yo lo estiro un poquito más y abro el formulario número 2, ahí va a tener este tamaño. Si yo lo estiro un poco más y abro por primera vez el formulario número 3, va a tener ahora este nuevo tamaño. Entonces, cambia de tamaño únicamente en el momento en que se está abriendo. El tema es que si yo, por ejemplo, voy cambiando las dimensiones del formulario padre, a mí me gustaría que el resto de los formularios hijos también tomen esos cambios de dimensiones. Para eso lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo necesito estas líneas de código y quiero que se vayan ejecutando a medida que vamos cambiando la escala de nuestro formulario padre. Así que lo que voy a hacer es lo siguiente. Dentro del MDI form 1, acá tenemos el evento load del formulario y hay una propiedad que se llama resize. Resize sería cambiar el tamaño. Hacemos un clic en resize y acá le tengo que decir lo siguiente. ¿Qué pasa? En el momento que yo cambie el tamaño de este formulario, los otros formularios también se tienen que ver afectados. Entonces el form 1 punto 8 va a ser igual a mi.scale8. For 1.width, o sea el ancho, mi.scale width. Vamos a ponerle play, vamos a probarlo. ¿Qué le estoy diciendo? Que en el momento que yo cambie el tamaño del formulario padre, va a estar cambiando también el tamaño del formulario hijo. Directamente. ¿Qué es lo que ocurre? Esta misma línea de código yo la tengo que estar ejecutando varias veces. Entonces, si yo acá tengo 3 formularios, yo podría copiar y pegar
Dice, bueno, copio y pego y le cambio acá las numeraciones. Pero si tengo mucha cantidad de formularios, ahí en vez de realizar esto, lo que me convendría hacer es directamente un procedimiento. A este procedimiento le podría llamar cambiar tamaño. Cambiar size. El código es este. Va a estar el nombre del formulario, que es lo que va a cambiar, y después el resto de la información permanece intacta. Por lo tanto, a este procedimiento le voy a asignar una variable del tipo objeto, ya que yo necesito pasarle el nombre de un formulario. Vamos a probar a ver si nos deja realizar todo este proceso. Lo que hacíamos era, poníamos el nombre del elemento, formulario, as, y acá. Nosotros tenemos los objetos, pero acá, por ejemplo, tenemos lo que son el tipo de formularios, o sea, tener, en vez de ser un objeto, tenemos el formulario, as form. Y vamos a probar a ver si de esta manera podemos llamar al formulario y que me lo detecte con el formulario correspondiente. Entonces acá tenemos cambiar size. Esto vamos a borrarlo. Y vamos a decirle call, cambiar tamaño. Y le paso el nombre del formulario 1. Form 1. Vamos a ponerle play. Y vemos que cambia de tamaño. Vamos al formulario 2. Este todavía no cambia de tamaño. Así que vamos a ponerle call, cambiar el tamaño. Y llamo al formulario número 2. Formulario número 2. Y ahí fíjense cómo cambia el tamaño automáticamente. Y lo mismo para el formulario número 3. Entonces ahí tengo formulario número 2, formulario número 3 y todos van a tener exactamente las mismas dimensiones que el formulario padre. Entonces siempre recuerden los procedimientos, en vez de tener esto repetido varias veces, lo coloqué a un procedimiento, como uno de los elementos tiene que cambiar, obviamente le tuve que colocar acá un parámetro. Y como estoy trabajando no con objetos, o sea, labels, botones, listas desplegables, sino que como estoy trabajando con formularios, el tipo de este elemento es form. ¿Sí? Esa es la única diferencia, el único cambio que le hacemos para que funcione correctamente. ¿Cómo vamos hasta este punto con el MDI? ¿Hay alguna duda? ¿Cómo vamos? Bien. Ok. Bien, vamos a ir aquí. Ahora, acá por ejemplo, algo que tenemos dentro del formulario son los botones para poder minimizar, maximizar y cerrar. ¿Qué es lo que ocurre? Yo, como estoy trabajando dentro de un MDI, no quiero que el formulario sufra algunos cambios, algunas modificaciones de tamaño. Entonces, una de las recomendaciones sería cambiar el tipo de borde. Por ejemplo, acá estoy en el formulario número 1 y donde dice Border Style,
que dice Size, desplegamos y le voy a decir None. None significa que no va a tener ningún tipo de borde. Simplemente va a estar el formulario. Y yo no voy a poder cambiar, ni maximizar, ni minimizar, ni cerrar este formulario de manera individual. Si yo, por ejemplo, me voy al 2 y maximizo, fíjense que acá me quedan los botoncitos. Para poder minimizar, para poder restaurar, minimizar y cerrar. Yo en este caso quiero que quede sin bordes. Y le saco a todos el estilo. Ahí tengo formulario 1, formulario número 2 y directamente el formulario número 3. Entonces son maneras distintas para poder trabajar dentro de los formularios. Bien. Otra característica que también podemos cambiar, no es obligatorio, pero más que nada para identificar a cada uno de los formularios, podría ser también, cuando se coloque información dentro, va a quedar mucho mejor, pero también podemos cambiarle un poco lo que es el color de fondo de los formularios mediante la propiedad backcolor. Entonces acá, desde la paleta, se puede ir modificando lo que es la tonalidad, para que se vea ligeramente diferente. De esa forma se puede identificar mucho más rápido cada uno de los formularios. Si yo quiero regresar al color que tenía antes, desde la pestaña Sistema hay una opción que se llama cara de botón. Cara del botón, perdón. Entonces cara del botón y ahí regreso al color base que tiene el formulario. Bueno, bien, hasta acá vimos cómo trabajar con el formulario MDI, crear el menú, asignar a cada uno distintas opciones. Después en los próximos proyectos que van a ser un poquito más grandes, o incluso si ustedes quieren practicar y hacer un proyecto nuevo que contenga varios formularios, en vez de tener los clásicos botoncitos para desplazarse, pueden colocar todo en un MDI y al MDI asignarle un menú. Igualmente, por ejemplo, cada uno de los formularios, si yo por ejemplo voy al editor de menú y le pongo por ejemplo archivo, ahora pongo siguiente, dejo un espacio como para decir, bueno, del menú archivo va a ejecutarse, voy a poner salir, pongo aceptar, vemos que acá por ejemplo el formulario número 1 dice salir. El problema es que simplemente puedo tener un solo menú. Acá tengo la posibilidad de agregar este MDI acá, pero después este menú que se encuentra en esta sección no se va a estar visualizando, ya que puedo contener un menú acá. O sea, se pueden insertar menús dentro de los formularios, pero si ya tengo un formulario MDI que funciona a modo de menú, entonces obviamente en este caso no se podría hacer. Entonces ahí le pondríamos un detalle a tener en cuenta. Y ahí los eliminamos todos. Para poder eliminarlos, se van eliminando uno por uno. Bueno. Dentro de lo que es la parte de... Nosotros vimos
la última vez cómo trabajar con el tema de los archivos para poder guardar los datos dentro de Visual. Pero también tenemos otra forma de poder almacenar la información y que quede de alguna manera permanente y poder acceder a esos datos más adelante. A esas formas se las conoce como trabajar con bases de datos. Nosotros acá, para conectar una base de datos a Visual Basic, usamos un programa llamado Access. Este programa ya viene incorporado dentro de el paquete Office. Cuando nosotros hacemos una instalación completa, dentro tenemos el programa Access. Y desde acá nosotros podemos crear las bases de datos. Si nunca trabajaron con Access, vamos a hacer una pequeña introducción. Acá. En el momento que abrimos este programa, vamos a tener la sección Inicio, Nuevo y Abrir. Nosotros en este caso vamos a ir al apartado Nuevo y elegimos Base de datos en blanco. Pero también, en el momento que abrimos y estamos en Inicio, desde acá también podemos acceder para poder crear una base de datos totalmente nueva. En el momento que hacemos un clic, hay que tener presente el siguiente detalle. Nosotros cuando hacemos una base de datos, o sea, cuando estamos trabajando en Access, al momento de crear una base de datos nueva, a diferencia de otros programas, lo que va a hacer Access es pedirme almacenar el archivo. O sea, lo que me va a estar diciendo es, bueno, ¿dónde vas a estar almacenando? O sea, ¿qué nombre va a tener? ¿Y dónde se va a estar guardando dicho archivo? Pero antes de empezar a guardar, vamos a ver un poquito lo que es la parte de conceptos, o sea, ¿qué es una base de datos? Nosotros sabemos que podemos almacenar información en archivos de texto, o sea, habíamos visto cómo trabajar con el bloc de notas para guardar los datos. Y teníamos distintas formas de trabajar con este bloc de notas, separando los datos. O sea, tenemos acá dato 1, separamos la información por renglones, o si era información a la que era exactamente igual, por ejemplo, si yo quiero guardar un nombre, quiero guardar también el apellido, quiero almacenar la edad, tenía que colocarlo de esta manera. Si quería número de teléfono, localidad, y así con cada uno de los datos. Separarlo ya sea con punto y coma o separarlo utilizando un guión. Esta es la forma en que nosotros trabajamos con los archivos. Por el contrario, nosotros en las bases de datos vamos a trabajar con tablas, donde en esas tablas ya la información va a estar distribuida en columnas. Pero primero vamos a escribir un poquito acerca de lo que es la base de datos. Una base de datos es un conjunto de información. O sea, es mucha información que va a estar dentro de tablas. Entonces vamos a poner conjunto de información que estará guardada dentro de tablas. A diferencia de Word, Excel, bloc de notas, nosotros tenemos una determinada cantidad de información que podemos almacenar. Por ejemplo, en el caso del bloc de notas podemos ver que lo podemos separar con guiones, pero no queda muy prolijo quizás
después a la hora de hacer el código, pues tenemos que guardar la información en una matriz, después en esa matriz separarla mediante un split para poder acceder a cada uno de esos datos. Si yo, por ejemplo, vamos a suponer que estoy trabajando en una empresa y tengo una lista de todos los empleados que están en la empresa. Entonces voy a tener lo que es el nombre, el apellido, o sea, todos los datos de cada uno de los empleados, cargados en distintas columnas. Nosotros en Excel tenemos una cantidad bastante importante de filas, que a medida que va cambiando y se van actualizando las versiones, estas filas van en aumento. Tenemos 1.048.576 filas. Y seguramente en versiones más nuevas agregaron más cantidad de filas. Pero aún así, a pesar de que son alrededor de 1.000.000 de datos, tenemos un determinado límite de información. O sea, yo más de 1.000.000 de datos no voy a poder cargar. Tengo ese tope. En cambio, cuando estamos trabajando en una base de datos, yo voy a poder guardar mucha cantidad de información. ¿Cuántos datos puedo guardar? Eso ya va a depender de la capacidad, o sea, del espacio que va a tener mi disco en la computadora para almacenar información. Ya que en Access nosotros podemos guardar la cantidad de información que nosotros necesitemos. No podemos decir que es infinita porque si yo no tengo mucho espacio en el disco, muchos datos no voy a poder guardar. Pero sí tengo la posibilidad de guardar más información que en una planilla de Excel. Entonces, base de datos, conjunto de información que estará guardada dentro de tablas. Estas tablas, vamos a poner aquí, estas tablas van a estar compuestas de dos partes. Por un lado, vamos a tener los campos que van a representar los títulos de las tablas. Por ejemplo, si siguiendo con lo que habíamos dicho anteriormente, si estoy trabajando en una empresa y quiero guardar los datos de cada uno de los empleados, voy a tener nombre, apellido, dirección, teléfono, etc. Estos serían los títulos. Ahora, la información que cargamos dentro se les llaman registros. Los registros son los datos de cada columna. Si yo en la columna nombre quiero guardar la información, pondría por ejemplo un nombre. En la columna apellido podría poner el apellido, en dirección podría poner la dirección, en teléfono colocaríamos el teléfono. Una vez que cargue un dato, yo voy a necesitar otro dato más, otro apellido, otro nombre, otro apellido. Entonces pondríamos un nombre, un apellido, una dirección y un teléfono. Y así con cada uno. Entonces, los campos funcionan como los títulos y los registros sería la información de cada una de las columnas. Es importante tener presente este detalle, ya que en la base de datos, cuando yo esté guardando esta información, no voy a tener la información dispersa. Yo primero tengo que diseñar esta base de datos y decir, bueno, ¿qué información voy a guardar dentro? Si de repente, suponiendo que estamos trabajando para supongamos un supermercado, vamos a tener una tabla donde estaría la mercadería. Entonces, habría una tabla llamada mercadería. Dentro de esta tabla colocaríamos los datos correspondientes a la mercadería. Cuando nosotros vamos al supermercado
todos los productos tienen un código de barras que nos da la información, o sea, el nombre del producto y el precio. Entonces tendríamos un código de producto, la descripción de ese producto, o sea, el nombre, el precio y, obviamente, si se trata de una base de datos, yo voy a tener también un apartado llamado stock disponible para saber cuánta disponibilidad, o sea, cuántas existencias hay de dicho producto. ¿Qué es lo que ocurre? En un supermercado no solamente voy a tener los productos, sino que también van a haber empleados. Entonces yo voy a necesitar una tabla aparte para poder cargar la información de estos empleados. Entonces por eso la información se distribuye en tablas, porque no es lo mismo tener una tabla general para cargar toda la información, porque no tiene ningún tipo de conexión lo que es mercadería con el nombre de un empleado. Entonces por ese motivo la información se va separando y se va distribuyendo en tablas. La cantidad de tablas va a depender mucho del tipo de información que nosotros queramos guardar dentro. En el caso del supermercado yo puedo tener la lista de las mercaderías, puedo tener la tabla con los datos de los empleados, y si se trata de una cadena de supermercados más grande, yo puedo tener una tabla llamada sucursales, donde puedo decir, bueno, tenemos la sucursal de la zona oeste, de la zona sur, de la zona norte, dependiendo también en las localidades, las direcciones, voy a tener un teléfono por cada una de esas sucursales. Entonces ahí se va a estar creando la base de datos. Entonces nosotros previamente tenemos que conocer la información que nosotros vamos a almacenar. Dependiendo del tipo de base de datos que debamos crear, la tabla va a ser o más grande, van a ser más tablas, menos tablas. Si yo, por ejemplo, tengo que hacer una base de datos para mi uso propio, decir, bueno, quiero colocar una agenda de contactos para tener más a mano los datos de cada uno, entonces la agenda, mi base de datos va a ser pequeña. ¿Por qué? Porque voy a tener simplemente los datos del contacto. Voy a tener la agenda, la base de datos llamada agenda, mi tabla llamada contactos y adentro la información de cada uno. El nombre, el apellido, el teléfono, correo electrónico y el resto de la información que quiera almacenar. Entonces, estos son los conceptos que primero tenemos que tener en cuenta. Base de datos, conjunto de información y tablas para almacenar estos datos, que van a estar distribuidos por campos, que funcionan como títulos, y los registros, que es la información que volcaremos en cada columna. Vamos hasta acá con el concepto de base de datos. ¿Hay alguna duda? Bueno. Bien, entonces, una vez que ya más o menos sabemos qué es una base de datos y los elementos que lo componen, el siguiente paso ahora es en la parte práctica, crear esta base de datos. Entonces, yo acá tengo, en el momento que presione acá, en base de datos en blanco, le asigno el nombre y le doy la ubicación donde quiero almacenarlo. Como veníamos trabajando en el caso de Visual, la mayoría de los proyectos siempre los estamos guardando junto con nuestro proyecto de Visual Basic. Entonces acá voy a buscar la carpeta, voy a poner, por ejemplo, agenda de contactos, y acá vamos a hacer lo siguiente.
voy a ponerle como nombre agenda. Pero no voy al botón crear, me voy acá, a este botoncito. Vamos a ir al escritorio y busco la carpeta donde tengo acá agenda de contactos. Y acá, al momento de almacenarlo, tengo que tener presente un detalle. Nosotros estamos trabajando con Visual Basic 6, que es una versión bastante anterior. Y acá yo tengo una base de datos que es del año 2016. Entonces yo lo que tengo que hacer es, al momento de guardarlo, tengo que guardarlo de una manera que conserve y sea compatible con mi versión de Visual Basic. Entonces en la lista de tipo yo voy a seleccionar que sea del año 2002-2003. De esa manera vamos a conseguir que sean compatibles después cuando lo queramos llevar a Visual. Y acá vamos a poner crear. Una vez que nosotros presionamos crear, nos vamos a encontrar con esta pantalla. Nosotros igualmente, el proceso que vamos a hacer en Access es el de crear la base de datos y después todo lo que sería modificar, eliminar, añadir, todo ese proceso lo vamos a hacer desde Visual Basic. Pero primero tenemos que conocer cómo trabajar con Access en caso que ocurra algún error o yo, por ejemplo, en un inicio me gustaría cargar datos acá adentro, cosa que yo tenga información para mostrar. Entonces acá, una vez que nosotros creamos esta base de datos, vamos a tener acá una tabla. En esta tabla voy a hacer clic derecho sobre la pestaña tabla 1 y puedo elegir la opción cerrar. O acá en la esquina, justo al final de todo, tenemos también la crucecita para poder cerrar. ¿Por qué cerré esta tabla? Porque nosotros vamos a estar creando la tabla desde cero. O sea, vamos a crear los títulos y después veremos de asignarle la información. Para eso voy a crear y acá en el grupo tablas me voy a la opción que se llama diseño de tabla. Y fíjense que me dice nombre del campo. Como les había dicho antes, el campo es un título. Por defecto, si bien yo acá empecé con el nombre, apellido, dirección, nosotros la mayoría de las veces, por no decir el 99% de las veces, el primer campo que vamos a crear va a ser un campo del tipo numérico que va a servir a modo de código, ya que gracias a ese código nosotros después vamos a poder conectar la información. Entonces, por ejemplo, si se trata de una agenda, voy a poner código de contacto. En el momento que yo hago un clic en el renglón de abajo para seguir, ya que cada uno de los campos, o sea, cada uno de los títulos, tengo que escribirlo en cada uno de los renglones. A medida que vamos bajando, en la columna de al lado automáticamente me va a decir texto corto. Después vamos a ver de qué trata eso. Es una agenda, así que vamos a tener nombre, apellido, teléfono. Dirección. Bien. En todas aparece exactamente lo mismo, texto corto, texto corto, texto corto. Cuando hacemos un clic en cualquiera de estas filas, aparece una lista desplegable con distintas opciones. Vamos a ver qué es lo que dice el título. El título me dice que estamos dentro de tipo de datos. Entonces, significa que nosotros acá le vamos a indicar qué tipo de información vamos a guardar.
Es como cuando declaramos las variables. Si yo, por ejemplo, en una variable voy a guardar un número, voy a colocarle, dependiendo si el número es entero o si es con decimales, creamos el tipo de variable correspondiente. Acá es más o menos algo similar, porque yo acabo de asignarle el título y le voy a decir qué información se va a estar guardando adentro. Si va a ser un texto, si va a ser un número, si va a ser una fecha, si estoy hablando de dinero, por eso acá tenemos el formato moneda, si es un enlace que va a ir quizás a un correo electrónico o puede ser que abra, o sea, va a estar abriendo o una página de internet o va a estar abriendo Outlook. Entonces, desde esta lista, nosotros especificamos el tipo de información, el tipo de dato, como dice acá, que vamos a estar guardando. El código de contacto es un número, así que le voy a poner esta opción que se llama autonumeración, o dependiendo de la versión que tengamos de Office, va a ser autonumérico. En el resto de los datos, acá en el nombre lo voy a dejar como texto. Para los textos tenemos dos opciones, texto corto y texto largo. ¿Qué diferencia hay? La diferencia es la cantidad de información que yo puedo guardar en uno o en otro. Si estoy haciendo la base de datos de un colegio, por ejemplo, yo voy a necesitar no solamente los datos de los alumnos, sino que además me gustaría tener un apartado donde va a estar el informe, o sea, el informe de desempeño de dicho alumno. Entonces, si se trata de un informe de desempeño, yo voy a estar redactando bastante texto. Entonces, por ese motivo, tengo la opción de texto largo. Entonces, acá, por ejemplo, si yo sé que la información que voy a guardar es bastante amplia, entonces coloco texto largo. En el caso de la agenda, el nombre a lo sumo puede tener primer nombre y segundo nombre, nada más. Lo mismo apellido, puede tener dos apellidos, pero no es mucha información, entonces puedo dejarlo en texto corto. En otras versiones les va a salir simplemente la palabra texto. Y para el texto largo se van a encontrar que va a decir memo. Es la diferencia entre una versión de Office y la otra. En el caso del teléfono, yo le voy a dejar texto corto. ¿Por qué? Pues en el caso del teléfono, quizás me gustaría que incluya paréntesis o guiones. Entonces, por ese motivo, le voy a dejar texto. Es como cuando trabajamos con el tipo de variable string, que es alfanumérico. Permite guardar tanto números como textos. Lo que hay que tener siempre presente es, si yo esos números después los voy a usar para un cálculo matemático, tengo que tener presente que tendría que ser una variable de tipo numérico. Lo mismo acá, si yo estos datos después los voy a usar para hacer algún cálculo, entonces tengo que pensar, decir, no, esto tiene que tener otro formato diferente. Y después la dirección, que va a tener, obviamente, cadenas de texto. Una vez que nosotros colocamos los campos, o sea, los títulos, y definimos el tipo de dato de cada uno de ellos, acá, por ejemplo, voy a desplegarlo, yo elegí autonumeración, pero más arriba tengo una opción que dice número. La diferencia entre número y autonumeración es que la autonumeración, como bien dice el nombre, va a asignar de manera automática un número. En cambio, en número, yo tengo que colocar manualmente ese número. Esa sería la diferencia entre uno y otro. En un principio, autonumeración puede ser más fácil, ya que le va a asignar un número de manera automática, pero si yo, por ejemplo, esto lo vamos a ver bien más adelante, más en detalle, esto es una introducción a base de datos, pero acá,
lo que hay que tener presente con autonumeración es lo siguiente. Si yo de repente tengo estos datos, vamos a comenzar desde el 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Guardé 6 datos. Y de repente, trabajando así en autonumeración, se me ocurre eliminar un dato. Eliminó el 3. Cuando yo agregue datos nuevos, continúa con la numeración. Y el 3 ya no existe. Y no puedo crearlo y asignarlo, porque al ser autonumérico esto no se puede cambiar. Este es uno de los pequeños detalles que tiene. Y de repente viene el 1, el 2, salta al 4, 5 y de repente saltó al 8. Esa es una de las desventajas que tiene la opción de autonumeración. En cambio, si nosotros ponemos número, a medida que se va eliminando los datos, podemos mediante un bucle decir no, yo quiero que a medida que los barras que se van eliminando, que empiece desde el primero y le vaya actualizando la numeración. Entonces, al ser un tipo de número, tenemos un poco más de control en la numeración y en el orden de los datos. Eso pues lo vamos a ver bien en detalle cuando llegue la hora. En estos momentos, con autonumeración estamos bien. Una vez que ya están todos los campos, que ya está el tipo de dato, llega la hora de guardarlo. Para eso, voy a posicionarme acá en la etiqueta, voy a hacer clic derecho y elegir la opción guardar. Le asigno un nombre, por ejemplo, contactos. Va a aparecer un cartel, el cual por ahora este cartel vamos a ignorarlo colocando el botoncito de no, ya que esto lo vamos a el concepto de clave principal lo vamos a entender mejor cuando estemos trabajando con más tablas. Tengan presente que al ser una agenda yo no necesito muchas tablas, porque solamente voy a estar guardando un tipo de dato que es la información de mis contactos. En cambio, si es una empresa, si es un colegio, por ejemplo, en el caso del colegio yo voy a tener una tabla para los datos de los alumnos y otra tabla distinta para los datos de los profesores. Entonces ahí sí, voy a estar trabajando con varias tablas. Si es supongamos que es un supermercado, lo mismo, voy a tener una tabla de mercadería, una tabla de empleados. En el caso de la empresa, lo mismo, la tabla de los empleados. Si tiene varias sucursales dicha empresa, voy a tener también una tabla para las sucursales y otros datos. En el caso de una clínica, ¿sí?, nosotros también tendríamos una tabla para los pacientes, una tabla para los médicos, una tabla quizás para las especialidades médicas, las obras sociales. Entonces ya la base de datos sería un poco más grande porque tendría varias tablas. En este caso, como es una sola tabla, por ahora, como recién estamos empezando, le vamos a decir que no importa, y listo. En el costado, en el panel lateral de la izquierda, me aparece ya la tabla, y si le hago doble clic, cambia la apariencia, se parece un poquito a una planilla de Excel, porque tenemos acá los títulos y una pequeña fila para insertar información. Acá me aparece nuevo por defecto. En el momento que yo haga un clic en el nombre y empiece a guardar un dato, automáticamente le va a estar asignando una numeración. Voy a poner un número de teléfono, una dirección. Cuando vaya al siguiente renglón y haga un clic, automáticamente le va a asignar la numeración, o sea, en este caso el número 2. Por eso es que se llama autonumérico. Y así se van cargando los datos. En primera instancia, los datos los guardo, los voy creando dentro de la base de datos de Access, y después la información la vuelco dentro de Visual Basic. Pero mínimo
tener algunos datos ya creados. Por ejemplo, 4. Si yo cierro todo, vamos acá en agenda de contactos, al abrirlo me va a aparecer advertencia de seguridad y me dice que se deshabilitó parte del contenido, el cual nosotros podemos habilitar. Voy a la tabla de contactos y podemos visualizar el contenido. Entonces, este es el proceso para crear una base de datos en Access, crear una tabla y cargar los datos dentro. Como vamos hasta este punto con Access, ¿se va entendiendo? ¿Me van siguiendo? Profesora, ¿cómo se ve a partir del Visual Basic se relacionan las tablas? ¿Crea más de una tabla? Exacto. O sea, en este caso, nosotros estamos creando la base de datos y estamos creando la tabla. Y ahora vamos a conectar esta información con Visual Basic para traer estos datos. Es como más o menos lo que nosotros para trabajar con el bloc de notas teníamos el archivo y en este caso lo abríamos. Por ahora lo vamos a estar, hacemos el proceso de crear todo, ir a Access, crear las tablas, crear la base de datos. Después, desde Visual también se puede generar, por ejemplo, una tabla nueva. O sea, puedo crear el archivo de base de datos para poder crear las tablas dentro. O sea, esos pasos también se pueden hacer desde Visual Basic. Yo uso Access porque tiene, como es de Microsoft y Visual también es de Microsoft, tiene mayor compatibilidad. Hay otros programas, por ejemplo, que es LibreOffice, donde tiene un programa también que funciona similar a Access llamado Base. Pero hay un problema de compatibilidad al momento de conectarlos. Por eso en este caso prefiero utilizar lo que es el programa Access. Entonces acá tengo creada ya mi base de datos, mi tabla con la información dentro. Y tengo lo siguiente. Mi base de datos se llama Agenda. Y la tabla se llama Contactos. Dentro de Visual, voy a quitar este proyecto. Voy a hacer lo siguiente. Yo acá voy a volcar esa información que se encuentra en Access y la voy a traer acá adentro. Pero para poder hacer eso, vamos a poner acá un título llamado Agenda. Necesito crear todos los elementos que se encuentran acá en Access. Yo tengo código de contacto, nombre, apellido, teléfono y dirección. Son un total de 5 columnas. Entonces, dentro de Visual yo voy a necesitar 5 labels que me van a funcionar a modo de título y 5 cajas de texto que me van a volcar la información. Voy a hacer una matriz de controles.
Acá los estamos insertando manualmente, sí, bueno, 5 labels, 5 cajas de texto, pero después en nuestros proyectos vamos a ver que nosotros vamos a poder crear estos objetos en tiempo de ejecución partiendo de la información que está en la base de datos. Si mi base de datos tiene 10 columnas, que me genere automáticamente los 10 labels que necesito. Si mi base de datos y mi tabla tienen dos, por ejemplo la tabla tiene 2 columnas, que simplemente me cree esa cantidad de elementos en pantalla. Eso ya lo habíamos estado trabajando cuando teníamos que crear los objetos en tiempo de ejecución. Entonces acá tengo los 5 labels y las 5 cajitas de texto. En los labels, por ahora manualmente voy cargando los datos, código de contacto, después acá venía el nombre, apellido, dirección, teléfono y dirección. Uy. Ahora, hasta acá simplemente es solo el diseño, nada más. Acá tengo los labels a modo de título y después las cajitas de texto donde se volcarían los datos. Vamos a guardarlo, guarda proyecto como. Agenda de contactos y acá lo voy a almacenar. Ahora yo necesito conectarme con la base de datos. Para eso vamos a estar utilizando un control, o sea, un objeto que no aparece por defecto en la pantalla. O sea, vamos a añadir un elemento. Voy al menú proyecto, me voy a ir hasta lo que serían los componentes y desde Microsoft vamos a buscar Add Data Control. Este elemento, voy a hacer un clic afuera para que se vea bien, Microsoft Add Data Control, es el que me va a permitir conectarme con este elemento de la base de datos. Acá aparece el objeto. Este objeto que nosotros dibujamos va a aparecer, yo por ejemplo pongo play, y acá este elemento lo vamos a estar visualizando en pantalla. Hasta acá yo hago un clic y esto obviamente no funciona todavía. Lo que tengo que hacer es lo siguiente. Desde las propiedades nosotros vamos a tener que hacer algunos cambios. Por un lado tenemos conexión string, o sea, el tipo de conexión que nosotros vamos a estar realizando. Vamos a hacer un clic en este botoncito y se abre este cuadro de diálogo, que es como un asistente que me va a guiar paso a paso cómo hacer este tipo de conexión con una base de datos, ya que a diferencia de lo que nosotros trabajábamos con los archivos de documentos de texto que leíamos línea por línea, las bases de datos utilizan un tipo de conexión. Entonces, por ese motivo, necesitamos este elemento y hacer el proceso de conectarlos. La conexión que vamos a estar generando, sobre todo acá que recién estamos empezando con la base de datos, va a ser un tipo de conexión local, o sea, una conexión dentro de nuestro propio equipo.
Entonces, una vez que se abrió este cuadro de diálogo, usar cadena de conexión, yo me voy a ir al botoncito que dice generar. Tenemos distintos tipos de conexiones. En el caso, dependiendo del tipo de base de datos, tenemos acá estas opciones de conexión. Para lo que es Access, nosotros vamos a usar esta conexión que se llama Microsoft Jet 4.0, porque es el tipo de conexión que se utiliza para las bases de datos de Access. Por eso, dependiendo del tipo, o sea, cómo nosotros creemos las bases de datos. Acá, por ejemplo, tenemos la opción de Oracle, tenemos la opción de SQL Server. O sea, dependiendo dónde estemos creando la base de datos, es donde vamos a elegir el tipo de conexión correspondiente. Una vez que yo seleccioné este tipo de conexión, me voy al botoncito siguiente. El siguiente paso me dice, bueno, ahora que ya definiste cuál es la conexión que vas a hacer, tenemos que seleccionar la base de datos, o sea, dónde está la base de datos que vas a usar. Hacemos un clic en el botoncito y exploramos. La base de datos se encuentra en el mismo lugar que el proyecto. Y acá selecciono la agenda. Una vez que yo hice todo este proceso para poder cargar esa base de datos, presiono acá en el botoncito que se llama probar conexión. ¿Por qué? Porque yo necesito saber que todo está correcto. Y acá me aparece, la prueba de conexión fue exitosa. Y acá ponemos a aceptar. Vamos a ir acá en aceptar. Y acá ya quedó creado, o sea, ya quedó guardado este tipo de conexión. Hasta acá, si yo pongo play, igualmente todavía no pasa nada. O sea, lo que hicimos simplemente fue conectar la base de datos, nada más. A continuación, tengo que conectarme con la tabla. Y este es un detalle a tener en cuenta. Si yo tengo 5 tablas en mi base de datos, voy a tener que insertar 5 de estos elementos, 5 de estos objetos ADO. ¿Por qué? Porque estos son, o sea, se conectan a la base de datos, pero se conectan a una sola tabla. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos uno, ya hicimos la conexión con la base de datos, ahora voy a hacer la conexión con la tabla. Y para eso tenemos una propiedad llamada Record Source. Y acá hago un clic en el botoncito y le vamos a decir, bueno, el origen de los registros. Ese es el Record Source. Los registros, la palabra registros, la habíamos visto cuando estábamos trabajando con las tablas. Entonces acá donde dice tipo de comando, que hay una lista desplegable, acá tengo la opción de tablas. Y pongo a aceptar. Entonces ahora ya me acabo de conectar con no solamente la base de datos, sino que también me acabo de conectar con las tablas. Aún así, a pesar que ya probé la conexión y está todo bien, que ya me conecté con la tabla y no tiró ningún tipo de error, todavía me falta visualizar la información. Este proceso fue simplemente conectarme y reconocer que tenemos una conexión y una base de datos. Lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Voy a seleccionar la primera cajita de texto, me voy a las propiedades y acá hay una propiedad llamada Data Source, que es muy similar el nombre acá donde sea Record Source. Este Data Source es el origen de los datos.
En el momento que yo lo despliego, me reconoce el objeto ADO-DC, que es este que está acá. Si yo le hago un clic, yo el nombre se lo dejé por defecto con el nombre que viene, y dice ADO-DC1. Entonces le voy a decir que el origen de la información va a salir de este elemento que tiene la conexión con la base de datos y la conexión con mi tabla. Entonces ahí me dice ADO-DC1. Una vez que se conectó, recién ahora voy a modificar esta propiedad llamada Data Field, donde le voy a decir, bueno, ya que te conectaste con la base de datos y te conectaste con la tabla de este elemento, en el momento que hacemos un clic, por ejemplo acá me está tirando un error de sintaxis. A ver, vamos a probar acá. Data Field. Y en este caso, cuando lo que me tendría que desplegar sería la información de la tabla, o sea, estos datos que se encuentran acá. Código de contacto, nombre, apellido, teléfono y dirección. Así que vamos a cerrar, vamos a volver a abrir el proyecto. Vamos a hacer un clic acá, voy a revisar las conexiones en caso de que se me haya escapado algo. La conexión estaba bien. Después acá en el record source le había dicho la tabla. Me olvidé de especificarle el nombre de la tabla. Pequeño detalle. Contactos. Un dato me había faltado. Entonces acá selecciona la tabla y le tengo que avisar de qué tabla va a extraer los datos. Ahora sí. Entonces en el data source le digo agarramos este control y en data field ahí recién aparecen los títulos, o sea los campos. Y acá le voy a decir, bueno, vos vas a traer la información que viene del campo código de contacto. Acá lo mismo, ADO-DC1, data field, vos vas a traer el nombre, data source, data field, vos vas a traer el apellido, y así los voy conectando uno por uno. Data field, teléfono, y acá data source, data field y dirección. Una vez que lo conectamos, ahí vemos los datos que vienen de la base de datos. Y acá este objeto que antes estaba como desactivado, como si tuviera el enable en false, yo puedo hacer uso de estos botones para desplazarme por los registros. Puedo ir al último registro y puedo ir al inicio de los registros. Entonces, esta es otra manera de estar trabajando con información que nosotros vamos a tener guardada, como fuese en el bloc de notas que guardamos los datos, podíamos actualizarlos, eliminarlos. En el caso de la base de datos, lo mismo. Vamos a poder después modificar toda esta información, añadir datos nuevos, eliminar aquellos datos que no requerimos y conectar distintas tablas. Entonces ahí con este elemento nos vamos desplazando. Este sería un proceso de conexión que sé que vamos a utilizar siempre en las primeras clases de bases de datos, donde usamos el asistente para poder hacer todo. Pero obviamente, o sea, lo que es este botón no queda muy estético. Entonces lo que se hace después es crear botones
y decimos, bueno, a ver, este botón, vamos a decirle siguiente, no, vamos a ponerle anterior, primer registro. Primer registro, ahí, copiar, pegar, primer registro, último registro. Registro siguiente, y registro anterior. Ahora tendría que ser el siguiente, y el anterior. Entonces acá tengo primer registro, select case, index, and select, case 0, case 1, case 2, case 4. Primero, último, anterior, siguiente. Acá llamaría al objeto ADO-DC1 y nosotros desde estos elementos después vamos a poder desplazarnos por los registros, o sea, vamos a poder decirle que se mueva hasta el inicio, hasta el final. Record set, move first, ADO-DC1, move last, ADO-DC1. El record set son los registros. Move previous, move next. Entonces acá tengo los botones, mover siguiente. Bueno, obviamente acá tiene un error. Registro anterior, registro siguiente, primer registro y último registro. Sería, estoy llamando a las acciones de este objeto, pero mediante los botones. Entonces yo esto después puedo ocultarlo para que no quede visible y trabajar con estos botones para que se desplace a los registros siguientes, que se desplace a los anteriores, que vaya al último y que vaya al primer registro. En primera instancia vamos a estar trabajando siempre con este objeto, o sea, con este control en la pantalla, y después en la siguiente etapa de base de datos, ya que solamente vamos a estar haciendo tipo como una introducción. Después en la siguiente etapa de base de datos, ahí trabajaríamos todo con código directamente. Y empezaremos a ver el tema de módulos. Empezamos con los módulos. El módulo, para que más o menos vayamos haciéndonos una idea, el módulo es como un bloque, es como fuese un procedimiento. Ahí vamos a tener distintos bloques a ejecutar. Dentro del módulo nosotros vamos a poder declarar las variables, vamos a poder hacer procedimientos, funciones, pero a diferencia de trabajar con un formulario, nosotros no vamos a poder llamar acá a los objetos. Si yo, por ejemplo, tengo un botón,
desde acá no voy a poder llamar a ese botón de dicho formulario. Y lo que tienen de interesante los módulos es que nosotros podemos exportar este módulo. ¿Qué quiere decir exportarlo? Supongamos que yo tengo en este módulo, diseñé la conexión de las bases de datos. El proceso de conexión es exactamente igual para todas las bases de datos después. Entonces, en vez de generar las conexiones todo desde cero, podemos tener un módulo que funcione como un archivo el cual yo puedo importar dentro de mi proyecto de Visual Basic y hacer uso de esas líneas de código sin tener que volver a escribir todo nuevamente. Fíjense que acá yo puedo tener incluso varios módulos insertados en un mismo proyecto. Entonces, de esa forma no hace falta que yo esté constantemente repitiendo siempre las mismas líneas de código para todo. Puedo almacenarlos en un pequeño bloque y llamarlos las veces que yo lo necesite. Vamos hasta aquí con esta introducción. ¿Quedó alguna duda? Bueno. Acá en este caso yo tengo diseñada la base de datos agenda, la cual se las voy a compartir cuando suba la clase grabada. Les voy a pasar también este archivo. Lo más probable es que cuando ustedes descarguen el archivo de base de datos les tire un error o les aparezca un cartel al momento de abrirlo. Haciendo clic derecho en el archivo, en el menú contextual, lo que vamos a hacer es, vamos a ir a la sección de las propiedades y acá en la parte inferior a ustedes les va a salir un botón llamado desbloquear. Entonces, antes de abrirlo, lo que ustedes necesitan es desbloquear ese archivo, porque les va a pasar mucho con las bases de datos. Las bases de datos, como el resto de los programas del paquete Office, si yo, por ejemplo, me voy acá en crear, en Access se pueden crear, igual que en Excel, macros. En estas macros, acá por ejemplo, este sería el asistente para macros, pero si yo por ejemplo me voy a crear, tenemos la posibilidad de acceder a lo que sería Visual Basic para aplicaciones, donde acá van a tener, por ejemplo, si inserto un módulo, acá voy a tener un área donde yo voy a poder programar. Entonces, como se pueden crear macros y estas macros pueden hacer modificaciones dentro de las bases de datos, por ese motivo, siempre por defecto, lo que es las bases de datos están bloqueadas para que no se puedan hacer cambios. Ya que si uno tiene un conocimiento avanzado en programación, incluso desde una base de datos sencilla o desde un archivo de Excel o desde un archivo de Access, puede llegar a infectar una computadora. Simplemente abriendo el archivo, capaz que ya se infectó el resto del equipo. Entonces, para que no ocurran esos percances, lo que hace Office es directamente bloquear las bases de datos. Y si nosotros confiamos en ese origen, desde las propiedades lo desbloqueamos antes de empezar a trabajar. Entonces después les voy a estar pasando la base de datos para que ustedes practiquen la conexión. Eso es en caso que no tengan Access, porque puede llegar a ocurrir que todavía no tengan instalado Access.
aunque yo se los había comentado ya desde un principio de las clases que tengan sí o sí Access ya descargado en la compu. Entonces, en caso que no lo tengan, yo les voy a pasar el archivo para que puedan practicar el tipo de conexión con bases de datos.